Dios me los bendiga. Alex, nuestro amigo en Canadá, un saludo para él, para su esposa, para su familia. Estamos comenzando vamos a comenzar un tema espectacular, de esos temas que uno dice, wow, esto hay que estudiarlo y hay que mirarlo con lupa. Y es el tema de los últimos tiempos y el tiempo del fin. Esta es la serie, los últimos tiempos y el tiempo del fin. Porque cualquiera diría, bueno, los últimos tiempos y el tiempo del fin es lo mismo, pero no. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar y vamos a declarar y vamos a entregar esta palabra. Vamos a declarar que esta palabra va a ser viva y eficaz en nuestras vidas. Amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, porque la palabra que se va a predicar en esta mañana, Dios, llegue a su corazón, llegue al corazón de cada persona en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo, que esa palabra sea viva y eficaz en sus corazones. Padre, que ellos puedan entender el poder de esta palabra, Señor, y la necesidad de que el cristiano conozca los tiempos en los que está viviendo. Padre, yo pido que tú, de nuevo, el Espíritu Santo se manifieste en mi vida en esta mañana en el nombre de Jesús, para que este mensaje llegue con unción y poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces a la enseñanza. Como les estaba diciendo, los últimos tiempos y el tiempo del fin pareciera que son conceptos sinónimos, pero no. No son conceptos sinónimos. Cuando la Biblia se refiere a los últimos tiempos y el tiempo del fin, son dos tiempos diferentes. Podemos decir, y vamos a ir a mirarlo más adelante, de que Dios ha hecho un trabajo desde que el hombre cayó en Génesis hasta este momento, después del Nuevo Testamento, después de que Cristo vino, murió por nosotros. Han sido diferentes dispensaciones y diferentes tiempos. Vimos que antes, en la antigüedad, tuvimos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, todo el Antiguo Testamento hace parte de un periodo de tiempo que se llama el tiempo de la ley, ¿cierto? Sin embargo, hubo parte de ese Antiguo Testamento donde no había ley todavía. Recuerden que la ley vino cuando Moisés en el monte Sinaí recibió el pacto de la ley, el pacto del monte Sinaí, donde a las personas el hombre recibió los 10 mandamientos y se creó todo el sistema de la ley, ¿cierto? Entonces, esto lo vimos en el Antiguo Testamento. Luego, más adelante, cuando Jesús viene, comienza una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Esa dispensación de la gracia tiene que ver con el tiempo en que el Espíritu Santo iba a poder descender sobre los creyentes. Porque antes de la ley, antes de que Cristo muriera, el Espíritu Santo no permanecía sobre los creyentes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente venía sobre personas específicas para misiones específicas. Por esa razón, Jesús tuvo que venir para poder rescatarnos del pecado, pero de cierta manera para que Él pudiera venir y habitar con nosotros. Cuando decimos habitar con nosotros, recuerden que la Biblia dice que Dios iba a vivir en nuestros corazones, que ya no iba a ser las tablas las que están afuera, las que estaban dentro de un arca, que estaban puestas en un lugar específico que era el lugar santísimo, sino que las tablas de la ley iban a estar escritas en nuestros corazones. Y ese era el propósito de Dios, vivir dentro de nosotros, no solamente vivir contigo, sino vivir en ti, vivir en mí, y que fuéramos uno como Él y el Padre, Jesús y el Padre eran uno o son uno. Amén. Entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios y son uno. Y Él deseaba ser uno también con nosotros. Entonces nosotros tenemos esa unidad en nuestros corazones. Entonces quiero, para comenzar a hablar de este tema, ver una realidad que estamos viviendo en este momento. Vivimos en un mundo donde todo vale, ¿cierto? Y nada satisface. En medio de este relativismo moral que vivimos, que es un relativismo, es decir, que todo mundo tiene su verdad. Cada persona trata de buscar esa propia verdad. Entonces coexisten muchas verdades, supuestas verdades juntas, cada una dando su respectivo fruto, ¿cierto? Lo que determina que una verdad es la verdad es dependiendo del fruto que eso dé. Si una verdad no es verdad, al final no te va a dar un buen fruto. No te va a dar un buen fruto. El hombre se enfrasca en unos círculos viciosos, en la historia de desarrollo y de autodestrucción. Todas las sociedades y reinos que han llegado a ser desarrollados, en un momento específico comienzan a tener decaimiento moral. Y luego de ese decaimiento moral viene la caída de esos reinos. Note, por ejemplo, Egipto.
Egipto, un pueblo que estaba dedicado a la adoración a los dioses, tenían muchos dioses. Usted ve las pirámides de Egipto, un reino que creció, ¿cierto? Pero ese reino luego cayó por el decaimiento moral y por la idolatría y por la brujería, porque Egipto era un reino lleno de idolatría y de esoterismo. Luego viene Babilonia, y también Babilonia decae. Los imperios llegan a un momento, ellos viven su propia verdad, llegan a un momento en que crecen, pero luego cuando viene el decaimiento moral, inmediatamente luego sus imperios caen. Y el decaimiento moral hace parte. Luego viene el imperio romano, y así sucesivamente vemos los imperios, y los hombres han fundado sus vidas sobre el hombre, sobre los reyes, sobre la religión. Entonces vemos dos poderes involucrados: el poder político, el poder religioso, y los hombres se basan sus vidas en eso. Todo el mundo está esperando cuál es el presidente que les va a salvar la vida. Todo el mundo está esperando cuál es ese Mesías que va a venir a rescatarlos, ¿cierto? El único pueblo fundado, y esto es verdadero, en raíces que tienen que ver con la verdad, fue el pueblo de Israel. Ese fue el único pueblo que ha sido fundado sobre raíces, fundado sobre el mismo Dios. De hecho, Israel significa príncipe de Dios. Ese es el significado de Israel. Y los judíos, estos judíos lograron sobrevivir durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo ellos lograron sobrevivir sin tener un rey. Y usted ve en la época de los jueces como los judíos, los israelitas, no tenían presidente. Dios iba levantando jueces, Dios iba levantando personas, y esas personas que Dios iba levantando los iban dirigiendo a ellos. Entonces, ¿y quién era entonces la cabeza? El dirigente era Dios. Ellos vivieron mucho tiempo así. Era el único pueblo que vivió de esa manera. Y Dios no los escogió a ellos porque ellos fueran muy buenos. No. Si usted mira Deuteronomio, capítulo 7, del versículo 7 al 8, la Biblia le dice a los judíos: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Mire cómo es de lindo esto, porque la Biblia dice que Dios escoge a los humildes. Dios escoge a lo menospreciado, lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Entonces Dios escogió a este pueblo, y Dios le dio a este pueblo sus leyes, pero lo más tremendo es que este pueblo no tenía presidente. Es decir, que el presidente, ¿quién era? Era Dios. Pero ¿qué pasa? Este pueblo le pasó lo que pasa en todos los pueblos de la tierra, y es que ellos no estaban contentos con que Dios reinara sobre ellos. Y eso es lo que pasa con la gente ahora. La gente que no conoce al Señor, ellos no quieren que Dios reine sobre ellos. Entonces, como consecuencia de esa razón, viene Israel y le piden al último juez, que fue Samuel, le piden un rey. Y usted puede mirar eso en 1 Samuel 8, del 4 al 8, donde este pueblo le dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen, ¿qué dice? Todas las naciones. Si ve que Israel no fue fundado de la misma manera que todas las naciones. Ellos no tenían rey. Pero llegó un momento en que ellos dijeron: no, nosotros queremos ser como todas las naciones. ¿Eso cómo se llama? Secularismo. ¿Eso cómo se llama? Cuando nosotros nos contaminamos. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia en este tiempo. Nosotros no somos del mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no está acá. La Biblia dice, el Señor dice que Él fue a prepararnos un lugar en el cielo. Nosotros ya tenemos un lugar. Nuestra ciudadanía, cuando usted saca el pasaporte, usted lo que está mostrando es solamente un papel. La gente del mundo sí son ciudadanos de ese lugar, pero nosotros, cuando sacamos nuestro pasaporte, está en nuestro corazón. Es nuestro pasaporte y nuestra visa son el Espíritu Santo. Lo más importante es tener la presencia de Dios en el corazón. Esa es nuestra visa, esa es nuestra ciudadanía. Esa ciudadanía está en el cielo. Entonces, eso lo vemos muy específicamente en 8:6. Vamos al que sigue. No, pero no agradó a Samuel. Entonces a Samuel, que era el último juez, dijo: no le agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró. Samuel estaba frustrado, pues ¿por cómo este pueblo hace eso? Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo. Mire lo que le dijo Dios: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esa es la mentalidad del mundo.
El mundo no quiere que Dios reine sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Y la naturaleza caída hace que tú quieras hacer lo que tú quieres hacer. Que tú no quieras seguir las leyes de Dios en tu carne, en tu ser animal, humano. No quieres seguir las leyes de Dios. El versículo, ese es el último. Entonces, en ese versículo vemos este comportamiento de Israel. Luego, después de eso, Israel, ¿qué tuvo? Reyes. Dios le levantó reyes. Muchos de esos reyes, Dios les dijo, esos reyes los van a oprimir, esos reyes van a esclavizar a sus hijos, esos reyes los van a cargar de impuestos. Y eso no es lo que vemos en las naciones. Es increíble. Yo no hablo en contra del gobierno ni nada de esto, pero nosotros, todo el mundo tiene que pagar para poder vivir. Al gobierno. El gobierno no te da nada gratis tampoco. De pronto los gobiernos comunistas, pero también al final ellos te cobran algo y es tu libertad. Te cobran tu libertad, pero te dan un mercado. ¿Cierto? Y el capitalismo también nos cobra algo. Es decir, tú vives en una casa, si sea tu casa, tú tienes que pagar taxes e impuestos por esa casa. Es decir, que es tuya, pero le estás pagando un arriendo al gobierno. Entonces, si ves, lo que estoy queriendo decir es que nosotros, los gobiernos, de cierta manera, tienen un poder sobre las personas. Pero Israel era libre. Israel era libre. Ellos solamente eran gobernados por Dios y por las leyes de Dios. Entonces, este comportamiento viene y llegamos, y cuando el hombre ya deja a Dios, llegamos a una palabra que está en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, en el que Dios muestra una radiografía de los últimos tiempos. Y con esto quiero empezar para que entendamos. Mire, 2 de Timoteo 3, 1, también debes saber esto, que en los postreros días, esta palabra postreros días es sinónimo de últimos tiempos. En los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? ¿Tiempos qué? Peligrosos. Vienen tiempos peligrosos, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque habrá hombres, mira esta palabra, amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. ¿Qué es esto? Hombres que están enamorados de ellos mismos. Y eso es lo que vemos ahora. Porque nos importa más lo que nos pase a nosotros que lo que le pase al otro. Estamos dándole culto al cuerpo. Estamos dándole culto a mi libertad. No, es que déjeme que es mi libertad. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, nos creemos dioses, soberbios, blasfemos, hablamos mal de Dios como si nada. No sabemos que Él fue con su palabra, Dios creó el cielo y la tierra. Mire, los judíos ni siquiera pronuncian el nombre de Dios por respeto a Él. Nosotros leemos la Biblia y decimos Jehová o Yahweh, que es el nombre de Dios. Pero los judíos dicen otra palabra, ellos cambian esa palabra para no decirla porque no se consideran dignos de decirla. Tanto es así que en el pueblo judío, cuando ellos tenían su templo, solamente ellos podían decir el nombre de Dios una vez al año, y era el día de que ellos sacrificaban en la Pascua el cordero por el pueblo, por los pecados del pueblo. Solamente el sumo sacerdote lo podía decir una vez al año, y esto dice la Biblia, no sin sangre. Y el sumo sacerdote entraba con una cuerdita amarrada en la pierna y unas campanas, porque a ese lugar santísimo no podía sino entrar él, el sumo sacerdote. Y si las campanitas dejaban de sonar porque él estaba ministrándole a Dios, entonces ¿qué hacían? Lo jalaban porque decían, se murió. O sea que había que entrar con una reverencia. Desobedientes, mira esta palabra, desobedientes a los padres. No, es que una radiografía más grande de la actualidad no podemos tener. Ingratos, impíos, ¿qué más? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y mira esta palabra, amadores de deleites más que de Dios. ¿Sí ves? Una radiografía de los últimos tiempos, ¿cierto? Que tendrán apariencia de piedad, y muchos de ellos, dicen, tendrán apariencia de piedad. Es decir, muchos de ellos usted los va a ver en la iglesia o los va a ver teniendo actividades religiosas. La religión no te va a salvar, a nadie.
pero negarán la eficacia de ella. Y dice esta palabra, a estos evita. En especial, ¿qué? En especial a los impíos, o personas que conocen de Dios, pero no viven como si conocieran a Dios, o que viven su vida, dicen que van a la iglesia, pero viven una doble vida. ¿Sabes qué es una doble vida? Es una doble mente. Y eso se llama doble mente, y eso es una doble personalidad, una personalidad en la iglesia, otra personalidad en la casa, cuando nadie nos ve. Entonces, este término que vamos a definir, el tiempo del fin y los últimos tiempos, parecen ser sinónimos. Pero cuando tú vas a Mateo 24, cuando Jesús va a Mateo 24, empezamos a entender bien que Jesús no se refiere al mismo tiempo. Entonces, son dos tiempos diferentes. Dice, cuando Jesús salió del templo, en el Mateo 24, versículo 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué hicieron? Llevaron a Jesús y le mostraron los edificios del templo. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ok? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces comenzamos con esa parte. Jesús llega a Jerusalén, entran al templo, ellos sorprendidos ven el templo y le muestran los edificios, aunque Jesús ya los conocía pues, pero miran los edificios. Y Jesús les dice, miren, ven estos edificios, esto va a ser todo destruido. Mire, cuando Jesús estaba en su ministerio, ese templo era una maravilla en el mundo. Ese templo lo había construido Herodes. Creo que se había demorado más de 40 años su construcción. Y era una cosa muy, muy grande, y venía gente de muchas ciudades a alabar en ese templo. Si usted mira el Hechos de los Apóstoles, antes de venir el Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo, ellos decían que en esa fiesta, que fue la fiesta de los tabernáculos, cuando el Espíritu Santo descendió, la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, ustedes ven que en ese momento había gente de todos los lugares. Es decir, a ese templo venía gente de todos los lugares. Entonces era un templo tremendo, y Jesús les dice, ese templo iba a ser destruido. Ese templo va a ser destruido. Mira que nadie os engañe. Entonces los judíos se imaginaron, ¿cómo así que va a ser destruido? Si ese era el lugar que lo representaba a ellos. Ellos vivían por ese templo. Esa es la joya de los judíos. De hecho, el primer templo fue destruido por lo mismo. Este es el segundo templo. El templo de Herodes fue construido. Es el segundo templo. Ellos habían tenido un primer templo. ¿Cuál fue el primer templo? ¿Quién lo construyó? Salomón. El templo de Salomón, que era una maravilla del mundo. Creo que tenía oro, era forrado en oro. Eso era una cosa tremendamente hermosa. Era una joya. Pero ¿quién lo destruyó? Babilonia, por la misma manera, porque ellos adoraban ese templo. Entonces ellos adoraban su religión. Y eso es lo que pasa, la gente adora religiones. Y Dios no quiere que la gente adore religiones, que la gente se enamore de una religión. Ay, que yo soy católico, ay, que yo soy evangélico, ay, que yo soy cristiano, ay, que yo soy... Eso no te va a salvar. No es que usted allá va a llegar usted al cielo y San Pedro allá, bueno, ¿usted dónde iba? Ah, yo iba a la iglesia católica. Ah, sí, hermano, pase, aquí. ¿Y usted qué dónde iba? No, yo iba a la iglesia de cualquiera que sea. Ah, no, usted no, porque es de la religión que no es. No, Dios no es así. Porque la religión es un problema. La religión siempre fue un obstáculo entre Dios y los hombres. Por eso usted no ve que Cristo haya venido a fundar religiones. Sin embargo, Jesús sí dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra predicada por los judíos era la verdad, era la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús les criticaba que ellos habían anulado la palabra de Dios por sus tradiciones. Ustedes se acuerdan un versículo donde Jesús les dice, ustedes por sus tradiciones han hecho ineficaz la palabra de Dios. Por sus tradiciones. Y eso es lo que pasa en la religión. En la religión nosotros ponemos las tradiciones por encima. Y de esa manera es que nosotros no vivimos como Dios quiere que vivamos. Porque nos volvemos religiosos. El hombre tiende a volverse religioso. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, Jesús está con los discípulos. Y más adelante, entonces el Señor le dice en Mateo 24, vamos a leer del 4 al 14.
El 4 no lo leímos. Sí, no. Sí. Bueno, entonces el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, bueno, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y esta palabra es esencial, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué dice? Pero aún no es el fin. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Jesús quiere decir, el tiempo del fin es un tiempo específico. Esto que estamos viendo son los últimos tiempos, pero el tiempo del fin es un tiempo específico. Y lo vamos a tratar en esta serie. Vamos a tratar el tiempo del fin, pero también vamos a tratar los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? Esa es la primera pregunta que tenemos que entender. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Vamos a leer entonces, ese no está hasta el 14. Vamos a seguir leyendo ahí. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Lo está diciendo Jesús. ¿Pero qué dice Jesús? Y todo esto será principio de dolores. Entonces, una característica de los tiempos postreros o de los últimos tiempos es que van a ser como dolores de una mujer en parto. Y yo lo había explicado en el grupo, en la oración el jueves. Una mujer en parto, los dolores no son todos el mismo dolor todo el tiempo, no, sino que vienen contracciones y vienen momentos en que ya se relaja el cuerpo. Contracciones, relajamiento. Y así estamos durante la historia. Pero son contracciones fuertes que duelen. Sin embargo, es lo que dije Jesús. Jesús compara. Mira cómo Jesús siempre compara para que la gente entienda. Y Dios no se equivoca en nada. Cuando yo estaba diciendo eso es que sí. Por ejemplo, esto que estamos viviendo, esta pandemia, es una contracción. Pero esto no es todavía. Entonces, ¿qué dice? Otra vez el anterior. Por favor, dice, todo esto es principio de dolores, principio. Usted se imagina el parto del mundo. Estos son no solamente contracciones. El parto es diferente, el parto es el parto. Nadie ha vivido el parto todavía. En la historia de la humanidad no se ha vivido el parto, pero va a haber un parto. ¿Y sabe cómo lo llama cómo llama Dios el parto? El día de Jehová. ¿Cómo así que el día de Jehová? Y yo me pregunto, ¿por qué el día de Jehová? Porque es el día en que el Señor va a satisfacer su ira. La ira de Dios tiene que ser satisfecha. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Entonces la gente dice, ay, que mire, entonces el mal, y vea que no pasa nada. Hermano, ¿sabe qué es? Es que Dios está acumulando esa ira para un día específico. Porque Dios no es como nosotros. Usted le hacen una y usted quiere matar al que la hizo ya. Pero Dios no, Dios espera. Hay un momento para eso. Todo tiene su momento y Dios está esperando su momento. Cuando ese momento se dé, la Biblia dice, cuando ese momento se dé, la gente va a querer meterse en cuevas y esconderse. Y la gente va a saber que es el día de Dios. La gente va a decir, ¿ustedes sabían que acá en Estados Unidos ya tienen carreteras y ciudades debajo de la tierra? Porque se está esperando ese día donde los hombres se van a meter debajo de la tierra porque Dios va a derramar el juicio sobre esta tierra. Entonces continuemos. Entonces nos entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado, última señal, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones. Entonces, dice Dios, comenzará el tiempo del fin. Comenzará el tiempo del fin. Entonces Jesús estaba diciendo, hay diferentes tiempos. ¿Qué tiempo estamos? Estamos en los tiempos postreros. Estamos en los tiempos antes del fin. Todavía no hemos llegado a los tiempos del fin. Entonces, ¿cuándo comienzan los tiempos del fin? Para entender esto debemos acudir al libro de Hechos de los Apóstoles, que comienza con el testimonio de la ascensión de Jesús al cielo, no sin antes confirmar la promesa del Padre. Jesús les dice, hay una promesa del Padre, y esta fue la promesa por la cual Jesús también murió, no solamente por darnos salvación, sino para que el Espíritu Santo pudiera entrar en nosotros y vivir en nosotros, porque Dios no puede vivir en una persona en pecado. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús cuando Él comenzó a predicar? Arrepentíos y convertíos.
Sin arrepentimiento y conversión no puede venir a habitar Dios en tu corazón, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Una característica de Dios es que Él no tiene comunión con el pecado. Nosotros creemos que podemos engañar a las personas, y las personas vernos muy santos por fuera, pero la santidad no se lleva por fuera solamente, la santidad se tiene que ver desde adentro. El Señor sí sabe lo que tú piensas cuando nadie te ve. El Señor sí sabe si hay pecado en tu corazón o en mi corazón. Entonces esto es a lo que se refiere Jesús. Era que la promesa del Padre era que Dios sí mismo iba a venir a vivir a nosotros. Por eso los creyentes, cuando eran bautizados con el Espíritu Santo, los discípulos decían, entonces a los gentiles también se les ha concedido arrepentimiento, porque lo que precede la presencia de Dios en el corazón y que una persona nazca de nuevo es que haya arrepentimiento y conversión. Sin arrepentimiento y conversión no hay ese tipo de, no hay bautismo del Espíritu Santo ni presencia de Dios en el corazón. Entonces este es el Cordero de Dios y comienza entonces el periodo llamado el periodo de la iglesia. Entonces vamos a leer Hechos del 6 al 9, la promesa que Jesús les hacía a ellos antes de irse. Hechos 1 del 6 al 9 es esta promesa que Jesús les hace a los discípulos y dice: entonces los que se habían reunido, es decir, antes de que Jesús ascendiera, diciendo, Señor, le preguntaron, otra vez, mire que es parecida a la pregunta que le hicieron en Mateo 24, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La pregunta en Mateo 24 es, ¿cuándo es que vas a restaurar? ¿Cuándo es que va a pasar esto? ¿Cuándo es que va a pasar esto? Aquí le están preguntando, ¿restaurarás el tiempo? Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre solo puso en su sola potestad. Es decir, que Jesús le está diciendo, solamente el Padre sabe. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta era la promesa del Padre que Jesús les había dicho. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la promesa del Padre. La promesa del Padre era que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Hasta ahí. Entonces, luego más adelante, entonces la promesa del Padre se cumple. Hechos 2 del 1 al 4 nos muestra ese acontecimiento. Cuando en el día de Pentecostés estaban los discípulos orando en el aposento alto y vino el Espíritu Santo la primera vez a bautizar la iglesia y a permanecer en la iglesia. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, mire, ¿cómo fueron? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Note esto, los discípulos nunca habían hablado en lenguas. Los espíritus no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero ellos ya eran creyentes, ya ellos tenían el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados. O sea, la presencia de Dios no había venido no había hecho casa en ellos de manera poderosa. En este momento, ellos reciben el Espíritu Santo en poder y son transformados. Y desde ese día comenzó los últimos tiempos. Ese día comenzaron los últimos tiempos. ¿Y quién da testimonio de eso? Más adelante, Pedro, el que se levanta, es el que da testimonio de eso. Dice Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, después de que pasa esto, se levantó y se pone en pie con los 11 y alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, cuando no están ebrios, porque estaban hablando en lengua, ¿cierto? Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué es la hora tercera del día? Las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pedro? Pedro es el que confirma que lo que estaban viviendo en ese momento era que se había desatado en los últimos tiempos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pedro estaba confirmando eso que estaba pasando en este momento. Eso lo puede usted revisar, no lo vamos a poner. Lo puede revisar en Joel del capítulo 2, del 18 al 32, no lo vamos a poner, pero ustedes lo pueden revisar en su casa. Entonces comenzaron cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces volvamos a Mateo 24. Mateo 24, 3. Creo que ahí está, las de arribita. Mateo 24, 3. Entonces, y estando sentado en el monte de los olivos, vienen los discípulos y se le acercan diciendo, dinos. Mira la pregunta de los discípulos. Ahí hay muchas preguntas. Pareciera una, pero son varias. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué estaba hablando Jesús antes? Estaba hablando de que el templo iba a ser destruido. Entonces le estaban preguntando, ¿cuándo va a ser entonces que el templo va a ser destruido? Fue la primera pregunta que le hicieron. Vuelve, por favor. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Está preguntando, ¿cuándo van a ser entonces los últimos tiempos y cuándo va a ser el tiempo del fin? Entonces Jesús comienza a responder estas preguntas. Comienza a responder estas preguntas. Si usted quiere mirar, este pasaje tiene un paralelo, es decir, que este pasaje es predicado en diferentes evangelios. En 3 evangelios es predicado, en Marcos, en Lucas y en Mateo. Mateo, Marcos y Lucas. Esos 3 evangelios hablan de este mismo pasaje, pero lo miran desde una perspectiva diferente o complementaria. Si usted mira Lucas 21 del 12 al 19, Jesús comienza a contestarles a ellos la pregunta. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cuándo iba a ser la destrucción del templo? La primera pregunta era esa. Entonces él comienza a decirle a Jesús aquí, pero antes de todas estas cosas, es decir, antes del tiempo del fin y de los últimos tiempos, antes del fin del tiempo, todas estas cosas, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Entonces este pasaje nos habla, y vamos a leer también Marcos, que es este pasaje también trata esta respuesta. Marcos 13 del 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos. Esta es otra visión del mismo pasaje. Porque os entregarán a los concilios. Escucha esta palabra, concilios. Y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores, perdón, y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, entonces, este versículo, Jesús está hablando de la primera pregunta. La pregunta es, ¿cuándo va a pasar todo esto? Jesús les dice, antes de que todo esto pase, los van a perseguir. Bueno, ustedes saben que los judíos, si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿quiénes fueron los que
Se convirtieron inicialmente cuando Jesús vino el Espíritu Santo y ellos comenzaron a predicar, judíos. Primero se convirtieron en 3,000, luego se convirtieron en 5,000. La iglesia era alrededor de 7,000 varones convertidos judíos. ¿Y qué pasó? Los mismos judíos comenzaron a perseguir a los judíos convertidos, es decir, a los judíos mesiánicos. Entonces por eso se dice, y el hermano perseguirá al hermano, y ustedes iban a ser presentados a los concilios, iban a ser presentados en las sinagogas. Claro, concilios era lo que había en ese momento. Jesús está diciendo, antes de que todo eso acontezca, antes de que el templo sea destruido, a ustedes los van a perseguir, los van a entregar, los van a dispersar. Pero aún no es el fin. Bueno, en el año 70 después de Cristo, después de que ellos fueron perseguidos y fueron diseminados, y ellos fueron a predicar el evangelio, no solamente en Jerusalén, sino que se dispersaron a predicarlos por todas las ciudades de alrededor. Entonces luego en el año 70, el general Tito fue mandado por el emperador romano, que no fue Nerón, fue el emperador que siguió después de Nerón, y este emperador mandó a tumbar a Jerusalén. Y ellos llegaron y tumbaron Jerusalén. Y ahí es donde usted ve, se acuerda que es muy conocido, donde encontraron los pergaminos del Mar Muerto y todas estas cosas, que fue en Qumran. Qumran fue el último baluarte judío que sobrevivió a los romanos y que fue destruido. Que dice que todas esas personas se suicidaron, que eran personas, y allí encontraron unos pergaminos y todo esto. Entonces, de ahí comenzó ¿qué? De ahí comenzó, los judíos fueron dispersados, y solamente hasta 1948, mire que es esto tremendo, solamente hasta 1948 los judíos volvieron a su tierra. Es decir, que ellos estuvieron vagando por todo el mundo por alrededor casi 2,000 años. No ha habido un pueblo que le haya pasado eso, solamente a los judíos. Entonces Jesús sigue. Entonces ya contestamos la primera pregunta. Jesús le dijo, ¿cuál era la señal? ¿Cuál era la señal de la destrucción del templo? La señal era los judíos iban a ser perseguidos. ¿Cuál es la señal que seguía? Las últimas señales, y con esto terminamos la enseñanza. Primero, guerras y rumores de guerras. Esa era la primera señal. Volvemos a Mateo 24. Del 14, o que es del 14 en adelante. Volvemos a ese pasaje de Mateo 24. Del 4. Mateo 24, el que estamos leyendo. Sí, pero no tengo más de 14. Bueno, del 4 al 14. Del 4 al 14. Entonces, volviendo pues a ese pasaje. Del 4 al 14. Vamos a mirar entonces esto. Entonces ya en Mateo 24 ya Jesús comienza a contestar las otras preguntas. Las otras. ¿Cierto? ¿Cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Jesús les dice, no vendrán, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Entonces la primera señal es la apostasía y los falsos maestros. Mateo 4, 24, 5. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. Entonces Jesús está diciendo, van a venir muchos Cristos, muchos ungidos, muchas personas diciendo que son Dios, muchas personas que son los que tienen la solución para el mundo. Y hemos visto muchos falsos Cristos en muchas áreas y con diferentes vestimentas. Hemos visto Cristos religiosos, líderes religiosos, por ejemplo Maharishi, Buda, Mahoma, Krishna. Otro líder religioso, los fundadores del mormonismo, falsos cristos, los fundadores de los testigos de Jehová, que se creían Dios, palabra de Dios, lo que ellos decían era palabra de Dios. Hemos visto líderes filosóficos como Federico Nietzsche, Carlos Marx, etcétera, los que fundaron el comunismo, el ateísmo. Líderes políticos, Chávez, Fidel Castro, el de Corea del Norte, Kim Jong-un, que cree que es Dios, que le corten la cabeza. Falsos cristos. Líderes del espectáculo,
Los Beatles, por ejemplo, dijeron que eran más famosos que Jesucristo. ¿Y qué les pasó a los Beatles? Usted sabe qué fue lo que les pasó, porque uno no puede ponerse a jugar con eso. Chávez dijo, maldigo a Israel, porque se creía Dios allá en Venezuela. ¿Y qué pasó? Ahí le cayó la maldición de Abraham, ¿cierto? Que Abraham, al que te maldijeren lo maldeciré. Se trata pues de personas que se creen dioses o escogidos o elegidos para ser la solución del mundo. Esos son los Cristos. Personas que se creen ungidos para ser, o elegidos o escogidos para ser la solución del mundo. Las Naciones Unidas han declarado, ese video lo puse hace poco en Facebook, en WhatsApp. El expresidente de Irán dijo, estamos esperando a Cristo. Estamos esperando un ungido. Entonces, esa es la preparación ¿para quién? Para que aparezca el anticristo, que va a ser el último, va a ser uno de los, supuestamente el último ungido que se va a aparecer en la tierra. Según de Tesalonicenses 2 del 1 al 4 nos habla de esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo viene el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo viene en el fin. Ahí comienza el tiempo del fin, cuando viene el Señor Jesucristo. Entonces, ahí estamos en el tiempo del fin ya. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Que está diciendo mucha gente, es que ya estamos en el fin, ya se acabó. Ay, no, que la pandemia, se acabó el mundo, ya se acabó. No, no se ha acabado. No se preocupe, no se ha acabado. Todavía falta. Ni por palabra, ni por carta, así como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué está diciendo él? No se confundan que el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? Yo ya les dije, el día que Cristo venga a derramar su ira sobre la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? ¿Quién es la apostasía? La apostasía es cuando se rebelen falsos maestros, falsos cristos. Y eso era lo que estaba diciendo Pablo y Pedro, y todos ellos predicaron. ¿Cuántos falsos cristos han habido? Muchos. Todas esas religiones que son fundadas, religiones fundadas. Si usted no es testigo de Jehová, usted se va para el infierno. Si usted no se toma la agüita santificada, no se va a sanar. Si usted no es de esta iglesia, si usted no viene a esta otra iglesia, usted no tiene el Espíritu Santo. Usted no es salvo. Todo eso son falsos cristos que enseñan cosas que no. La Biblia nunca ha enseñado eso. Cristo solamente hay uno, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Solamente es uno, y es Él. Entonces esa es la señal. Y antes de que eso pase, antes del tiempo del fin, tiene que venir el anticristo. Antes que se manifieste el fin, tiene que venir el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de perdición, el mismo diablo en la carne. Aquí hemos visto muchos diablos en la carne. Por ejemplo, Hitler era un diablo en la carne, pero es que el anticristo sí va a ser el mismo diablo en la carne. Eso sí va a ser, eso no va a ser como Hitler, eso va a ser peor. Tercero, Mateo 24, del 6 al 8. Volviendo a Mateo 24, el mismo pasaje de ahorita, del 6 al 8. Ya vimos el 5. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué dice? Pero aún no es el fin. Ay, que se acabó el mundo, vea, que una bomba atómica. No, todavía no es el fin. Va a ser como Dios lo dijo. No va a ser como la gente lo diga, sino como Dios lo dijo, así va a ser. No es el fin todavía. No tenemos que ser adivinos para darnos cuenta que todo está aumentando, no está aumentando, sino en cantidad, es en intensidad. El planeta está gimiendo, las pestes. Estamos viviendo una actualmente. Esto ha golpeado a todo el mundo. Son como la mujer en dolores de parto. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso ya está profetizado. Y vamos del 11 al 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y el versículo 13, no está, ¿cierto? En versículo 13 de Mateo 24 dice, y entonces vendrá el fin. Entonces la última señal es la predicación. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Queremos decir que Dios, y este es lo último, la última señal que ya del comienzo de los últimos tiempos, del tiempo del fin, que comienza el tiempo del fin, es la falta de amor. Y note una cosa, en Mateo 24 del 11 al 12, como lo estamos mirando ahorita, dice el amor de muchos, creo que es el 13, el 12, perdón, y el amor de muchos, el anterior, el 12, gracias, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra, el amor de muchos, el amor es la palabra ágape, ágape. Esta palabra ágape significa amor de Dios, amor de Dios. Entonces cuando está hablando de amor de Dios, ¿quiénes son los que tienen el amor de Dios? ¿Quiénes son los que tienen el amor de Dios? Los cristianos, ¿cierto? El amor en la iglesia se iba a morir. Es una señal. El amor de muchos en la iglesia se enfriará. Y la iglesia vive un avivamiento, pero también vive mucha muerte. Hay mucha gente que está muerta en la iglesia, sin amor. No aman a Dios, tienen una religión, vienen por venir, hablan más del pastor, están enojados con alguien dentro de la iglesia. ¿Eso cómo se llama? Falta de amor. Si usted ama a su hermano, usted habla mal de él, ¿no? ¿Cierto que no? Si usted ama a su pastor, entonces usted habla mal de su pastor, ¿cierto que no? Si usted ama al Señor, usted viene a la iglesia, participa de los discipulados, de los servicios, ¿cierto que sí? Si lo amara. Bueno, eso es lo que dice el Señor. Muchos cristianos se les iba a enfriar el amor. Y entonces esa es la última señal. Vendrá el fin. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que ya todas las señales del fin ya están cumplidas. Las señales de los tiempos postreros. Solamente estamos esperando que comience el tiempo del fin. El tiempo de los postreros tiempos, estamos culminando ese tiempo y vamos a entrar al tiempo del fin. Y eso lo vamos a ver la próxima enseñanza. ¿Qué se caracteriza el tiempo del fin? ¿Cómo comienza el tiempo del fin? ¿Cómo se manifiesta el tiempo del fin? Eso lo vamos a empezar a estudiar. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra, porque tus palabras son verdad y son eternas, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, si tú no conoces a Jesús y Jesús no es tu Dios, y tú dices, yo hoy quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo reconozco que Él es el Rey del cielo, yo reconozco que he estado lejos de Él. Este es el momento que tú le digas, Padre, perdona mis pecados. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, yo reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo renuncio a los otros Cristos de esta tierra, a todo lo que yo he puesto en tu lugar. Yo renuncio a eso. Perdona mi pecado, me arrepiento. Padre, creo que tú moriste en la cruz. Padre, creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a dar su vida por mí en una cruz. Yo creo en el sacrificio que Él hizo y yo llevo mis pecados allí y me arrepiento de mis pecados. Yo le entrego a Cristo mis pecados y te pido perdón, Padre, por mis pecados. Yo creo que Él murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. También creo que ascendió a los cielos y que está sentado a la derecha del Padre. Oro para que tu Padre escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Renuncio a Satanás y yo declaro que tú eres mi Dios. Transforma mi corazón y enséñame a vivir la vida cristiana y a caminarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que hayan disfrutado este tema de los últimos tiempos. Estamos comenzando, esta es la primera enseñanza, es una especie de introducción al tema. Vamos a tratar los últimos tiempos
iniciando con el libro de las Revelaciones. Entonces esté acá usted escuchando las enseñanzas para que aprendan bastante. De verdad que este es un tema muy actual. Mejor dicho, cuando usted lee Apocalipsis o lee la Biblia en este tema específicamente, que se denomina escatología, usted ve las noticias, usted puede ver CNN, puede ver cualquier canal de televisión y decir, vea, ahí está lo que la Biblia está diciendo. Entonces, la Biblia es un libro infalible. La palabra de Dios no se equivoca. Nostradamus se ha equivocado, Regina 11, no sé quiénes no son los que dan profecías por allá. El que sea que da profecías se han equivocado, pero la Biblia, como es palabra de Dios, es infalible. No se equivoca. Y Dios ya dijo cómo iba a comenzar la historia y cómo va a terminar la historia. Amén. Muchas gracias, nos estamos viendo. Tenemos servicio de oración el jueves por internet. Tenemos discipulado el viernes, recuerde. Y tenemos otra vez el servicio el domingo. Continuamos con este tema. Amén.